Bien, buenas tardes. Hoy día estamos comenzando nuestra cuarta y última conversación sobre Juan Calvino. Hace 4 lunes atrás tuvimos nuestra primera sesión sobre, en este caso, el contexto de la Reforma Protestante, hablando fundamentalmente de la obra de Lutero. Luego hablamos sobre la biografía de Calvino. La semana pasada estuvimos hablando sobre, en este caso, el pensamiento teológico, la producción teológica de Juan Calvino. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del pensamiento económico y social de Calvino. Entonces, es muy importante tener todo esto que hemos ido hablando en la palestra, en la mente, por la sencilla razón de que, como dijimos, la reforma no es un hito histórico que ocurrió el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó, pegó, o no sabemos si en realidad lo hizo, sus 95 tesis, ni tampoco necesariamente el 10 de diciembre de 1520, que es cuando Lutero quema la bula que le excomulgó, sino más bien en este caso un proceso que con el paso del tiempo tuvo implicaciones mucho más radicales. Entonces, creo, sin lugar a dudas, que es un aporte que quienes somos calvinistas podemos realizar respecto de el recuerdo histórico, la memoria histórica de la Reforma Protestante, contribuir a la educación, a la formación sobre el pensamiento de Calvino. Y aquí esta exposición tiene como propósito ampliar nuestra mirada respecto de Calvino. A muchos de nosotros que no somos calvinistas de origen, yo no fui presbiteriano toda mi vida, eh, y venía de otra comunidad eclesial. En mi caso, mi acercamiento a la teología calvinista, como en muchos, fue a partir de las llamadas doctrinas de la gracia. Y de hecho, a esos 5 puntos del calvinismo o esa explicación soteriológica respecto de la doctrina de la salvación es a lo que nosotros le llamamos calvinismo. Pero más bien, Calvino propuso una mirada completa de la realidad. El calvinismo en sí no puede ser resumido en 5 puntos, en 33 o 35 artículos o en un set de preguntas. El calvinismo es una cosmovisión, y entendida como lente y también como filtro para mirar la realidad. Y a su vez también es un sentido de la vida, apropiándonos de la cara imagen de Juan Macay en su libro El sentido presbiteriano de la vida. Y en esa ampliación hemos querido hablar del pensamiento económico y social de Calvino. Y cuando estamos hablando del pensamiento económico y social de Calvino, estamos hablando de política con mayúsculas, no esa política chica que se dedica a desprestigiar al oponente, sino más bien política con mayúsculas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Cristo es Señor sobre todo y que Él está en todo y en todos. Y por lo tanto el reino de Dios excede los muros de nuestros templos. Y ese señorío universal de Cristo sobre todo hace que no hayan temas vedados para nosotros los creyentes. También es mi propósito hablar del pensamiento económico y social de Calvino, sobre todo pensando también en aquellos que sin ser cristianos se dan el tiempo también para escuchar esta exposición. Muy probablemente en los colegios en los cuales ustedes fueron formados o en los centros de estudio, cuando se encontraban con un libro de historia que refería acerca de Calvino, decían algo así, esta es la definición tipo de Calvino. Teólogo francés del siglo XVI, reformador en Suiza, que creía en la predestinación. Y luego se agregaban algunos antecedentes, a veces sí, a veces no. En la mayoría de la ocasión, cuando se hablaba de la predestinación, se explicaba que eso tenía como base una explicación teológica respecto del capitalismo, de la existencia del capitalismo. Por otro lado, se hablaba del acontecimiento respecto de la pena de muerte de Miguel de Servet, y por otro lado, se hablaba de su condición como si fuese un dictador de Ginebra. En nuestra exposición biográfica sobre Calvino, que es la segunda exposición de esta serie, abordamos esas temáticas, ¿ya? Por si alguien quiere entrar en detalle hacia ello.
Y por lo tanto, mi intención para generar esta parte del ciclo es mostrar cómo la obra de Calvino no ha sido del todo estudiada y entendida como para llegar a decir, plantear esos lugares comunes respecto de su figura como sujeto histórico, como teólogo. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, Calvino no propuso un proyecto político delimitado, completo, riguroso, de sus enseñanzas, particularmente de la institución de la religión cristiana, como también de sus comentarios bíblicos, como en algunos de sus tratados teológicos y cartas, podemos extraer algunos principios para el análisis y para la práctica. Pasemos a hablar en primer lugar sobre el pensamiento económico de Calvino. ¿Cómo definir el pensamiento de Calvino? Hay distintas hipótesis. Una primera hipótesis tiene que ver con la propuesta de Max Weber en su clásico texto Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hay muchas ediciones de este libro, algunas mucho mejores que otras, algunas más condensadas y otras con un sentido de amplitud, con notas críticas de algunos traductores, comentaristas, pero este es el texto, en este caso Ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. ¿Qué plantea Weber acá? Plantea que el pensamiento calvinista es uno de los principales motores del desarrollo del capitalismo. Y aquí me parece importante leer una nota que aparece en una nota al pie que el mismo Max Weber inserta, que dice que por lo pronto, antes de seguir, hago constar que no pongo de manifiesto ninguna opinión personal de Calvino, sino el calvinismo en sí, y tan solo en cuanto a la forma que expone a finales del siglo XVI y en el curso del siglo XVII en las amplias zonas de su poderoso influjo, las cuales eran a su tiempo representativas de la cultura capitalista. Intencionalmente nos abstendremos de hablar por lo que respecta a Alemania, ya que el calvinismo no alcanzó preponderancia en territorios de excesiva amplitud. Claro está que no es exactamente igual decir reformado que calvinista. Aquí me parece relevante poner esta cita al pie porque Weber pone de manifiesto que su intención en ese texto no es estudiar a Calvino. Entonces, cuando nosotros basamos nuestra interpretación de Calvino y de su pensamiento económico, diciendo que él es la base del capitalismo, estamos haciendo caso omiso que la propuesta de Weber no va por ahí. La propuesta de Weber es pensar en los calvinistas posteriores. De hecho, en este caso, fundamentalmente sus fuentes son los puritanos tardíos principalmente e incluso Benjamin Franklin. De hecho, en Ética protestante y el espíritu del capitalismo hay solo 4 citas a obras directas de Calvino que proceden de la institución de la religión cristiana y principalmente relacionadas con temas de la doctrina de la salvación o de la iglesia. Ninguna de esas citas refieren de manera directa a la cuestión sobre el capitalismo. Todas las citas que hacen esa ligazón refieren, como hemos dicho, a lo que los autores calvinistas posteriores decían que Calvino pensaba sobre el tema. O sea, fuentes secundarias. Y es lo que Weber plantea en la cita que hemos leído. Esto no tiene nada contra Max Weber. De hecho, es un autor importante que hay que leer, hay que estudiar. Sobre todo quienes fueron formados en la sociología, junto a Durkheim, lo tendrán por las nubes porque son los fundadores de la sociología como ciencia social. Pero claramente es una de las tantas hipótesis para acercarse y, como hemos dicho, no estudia directamente la obra de Calvino como para formar desde allí un panorama respecto a su pensamiento económico. Y es más, como hemos citado, no estaba en su propósito tampoco hacerlo. Respecto también a otra hipótesis, está la de Immanuel Wallerstein, que es un cientista social marxista crítico, como se le denomina a una a un grupo teórico que excede los márgenes del marxismo-leninismo. ¿Ya? Es un marxismo posterior a la Segunda Guerra Mundial y formado, digamos, en Occidente, que tiene como pie principal dar pie a los estudios culturalistas, económicos, en fin, sociales. Y Wallerstein, en su texto El moderno sistema mundial, plantea que el calvinismo es un sistema complejo de ideas, susceptible de ser manipulado, dice él, desde cualquier sistema político o social. Y cito literalmente, dice, se podría considerar que la teología calvinista tiene implicancias anticapitalistas. Vale decir, al contrario de lo que se ha visto tradicionalmente, Wallerstein propone que, es más, se puede
conocer cosas acerca de Calvino desde la otra perspectiva, desde la otra mirada, como un prisma, digamos, anticapitalista. Bien. Y principalmente, en este caso, me gustaría más recomendar a otro autor, que es André Bieler. Si ustedes, los que están presenciando esta exposición, en la parte de los comentarios yo compartí un texto de él que se llama El humanismo social de Calvino. Ya ese libro es un resumen hecho por el propio André Bieler, no es un editorial el que hizo el resumen, sino que Bieler, en pos de acercar su obra, de facilitar su acceso a los creyentes cristianos, resumió este texto que se llama El pensamiento económico y social de Calvino, del cual tenemos ediciones en francés, en inglés y en portugués. Yo tengo esta en portugués de la editorial Cultura Cristá de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, esta editorial, y presenta una exposición sumamente abundante, completa, erudita, respecto del pensamiento económico y social de Calvino, estudiando fuentes primarias o directas de la obra del autor, plenamente recomendable. Y si usted no puede acceder a esta obra, yo le recomiendo el link de un archivo Drive que les dejé aquí, que es el texto resumido por el mismo autor André Bieler. Plantea que el pensamiento económico de Calvino y social es un pensamiento modernizador, base de prácticas justas e igualitarias. Él plantea que a partir de Calvino uno puede entender que los bienes materiales son instrumentos de Dios y que la providencia otorga lo necesario para uno y también, no solo para nosotros mismos, sino que también para quienes nos rodean. Ahora, me parece importante que en nuestro análisis del pensamiento económico y social de Calvino vayamos a las fuentes. Y como les dije, para esta exposición, mis fuentes primarias son la institución de la religión cristiana, comentarios bíblicos de Calvino y a su vez también algunos textos que compilan documentos que podrían ser parte de un lineamiento sobre la temática provenientes de la misma pluma de Juan Calvino. Hablemos, insisto, del sistema económico para Calvino. Lo primero que hay que decir respecto de esto es que el tema de la propiedad privada para Calvino es un tema relevante. O sea, él plantea que no existe ninguna posibilidad de negar eso que hoy día nosotros llamamos derecho. En el contexto se le denominaba de otras maneras, pero en este caso la propiedad privada era lo que, desde nuestro entendimiento actual, un derecho que debía ser salvaguardado, cuidado, protegido. Y que la Biblia ampara en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda tabla de la ley menciona el mandamiento de no robarás. De hecho, estudios recientes, si bien es cierto, hablan de la existencia de ciertas propiedades colectivas o comunitarias. Mayormente lo que existía era propiedad privada en la antigüedad y en este contexto Calvino hace esta salvaguarda. Dicho eso, y aquí podríamos agregar más bien, más que dicho eso, un no obstante como conector. No obstante aquello, es preciso decir que no es un derecho en sí mismo, porque está unido a condiciones éticas. Vale decir, para Calvino no solo era importante salvaguardar el derecho de la propiedad, sino hacerse la pregunta respecto a cómo esa propiedad fue adquirida y también al uso que se hace respecto de ella. ¿Ya? Aquí me baso en un comentario de Calvino que señala lo siguiente, que en consecuencia en el Evangelio el robo no es solo el acto de quitar un bien perteneciente a otro. Robar es previamente rehusar a dar su prójimo lo que debería serle atribuido por amor. Es guardar para sí mismo lo que pertenece al prójimo por derecho de parte de Dios según el orden de amor. En este contexto, si ustedes se fijan, lo que nosotros vemos es que cuando una propiedad es adquirida por medios que son antiéticos, injustos, lo que se está haciendo allí es robar. Y además de eso, es robar porque no solo no se da a un sujeto lo que necesita, sino más bien no se le da lo que él está mereciendo en total justicia. Y esto es relevante porque si uno va, por ejemplo, a la ley de Moisés,
donde hay leyes respecto del espigueo, respecto de qué hacer con los frutos de la tierra, respecto de los años sabáticos, respecto del jubileo. Si uno ve esa lógica, lo que uno nota allí es la práctica de la justicia. Y esto que estábamos diciendo recién, o sea, la propiedad, los recursos son bendiciones de Dios y como tales no solo nos benefician a nosotros solamente, sino que también son oportunidades que Dios nos da para bendecir a nuestro prójimo, cuidándole, dándole lo que le ha sido negado. Y aquí, ojo, no solo por la providencia divina, como podría decir una tendencia fatalista, sino que también por las estructuras injustas que hay en la sociedad y de las cuales nosotros debemos poner mucha atención para cuidar también, en este caso, de nuestro prójimo. Y es por eso que para Calvino el Estado tenía un papel importante respecto de la actividad económica, no como un actor central o fundamental que tomara la iniciativa en términos de la industria, de la labor, sino más bien una actividad contra el monopolio, contra el acaparamiento, contra la colusión, contra la usura. De hecho, Calvino era contrario al pago de intereses en los créditos a los pobres. Fíjense lo siguiente, esta era la postura de Calvino. Si, por ejemplo, uno de ustedes que está escuchando esta exposición viene y me pide dinero, si ese dinero es para que tú realices un negocio y con ese negocio tú tienes ganancia, en ese sentido, en ese contexto, era lógico cobrar intereses en un préstamo. Pero si otro viene y me pide dinero no para montar un negocio, sino que para suplir una necesidad, pagar el médico, pagar alimentación, no sé, un montón de cosas que pueden ser una necesidad que busca urgencia para ser tenida en cuenta, yo no solo debo prestar, sino que no cobrar intereses y aún más, si me fuese posible, dar. Porque ese es el acto relacionado con la justicia. Si ustedes se fijan, todo tiene que estar dirigido y controlado bajo la ley moral, que es la base de la justicia económica en el pensamiento de Calvino. Y el Estado no está ajeno de aquello. O sea, Estado no protagonista en la economía, pero sí como regulador cuando se le requiere. Sobre todo para evitar, como les digo, el monopolio, el acaparamiento y la usura, porque precisamente eso se interpone en el libre intercambio, en la competencia sana, en la posibilidad también de la iniciativa particular. Se opone también a la lógica que puede ser posible de ascenso social. En fin, eso es relevante para ser tenido en cuenta. Y esto nos lleva a decir que, según el pensamiento de Calvino, la libre empresa y el libre intercambio jamás se disocian con el bien común y con la solidaridad. Eso está radicalmente presente en Calvino y en muchos de sus herederos posteriores. Por otro lado, respecto de la economía, Calvino planteaba, y esto es un fruto de la Reforma Protestante y tiene estricta relación también, es un aterrizaje de la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, el hecho de que todo trabajo es digno. Y Calvino también pone esta diferencia, pone fin a esta separación medieval entre trabajos sagrados y seculares. El cristiano, hombre o mujer, hace su trabajo para la gloria de Dios y el bien de todos. Esto es relevante, o sea, todo trabajo que yo realizo es para la gloria de Dios y para el bienestar del prójimo. Eso está sumamente presente en la obra de Calvino. También Calvino se refiere a la privación del dinero y el sacrificio respecto de esto, teniendo en cuenta, por ejemplo, los votos de pobreza que sacerdotes, religiosos, religiosas en el sistema católico romano realizan. Para Calvino, criticando la mendicidad monástica, se opone a esta lógica, planteando que la crítica debe ser no a la riqueza, sino a la acumulación y al egoísmo. La riqueza para Calvino no es mala. Y de hecho, si uno se fija en el Nuevo Testamento, cuando se habla al respecto, no hay una oposición a la riqueza, sino que una oposición a la acumulación y a la obstinación del corazón de aquel que se ha hecho idólatra de las cosas que tiene.
Calvino decía en su comentario de los Salmos que todo aquel que se permite desear más de lo que es necesario frecuentemente se pone en directa oposición a Dios, ya que todas las lujurias carnales se oponen directamente. Esto es relevante, o sea, el problema aquí claramente está en el corazón. Yo me acuerdo que cuando expuse por primera vez sobre esta temática, había leído hace poquito un libro de John Piper, muy bueno, llamado Piense. ¿Ya? Yo reconocía a Piper como un predicador, un muy buen predicador, pero con este libro no solo me quedó la impresión de que él era un buen predicador, sino que además un pensador bastante profundo, interesante. Y en él hay una parte donde dice lo siguiente: desear ser rico es suicida, y recomendar ese deseo como parte de la vida cristiana es por lo tanto peor que homicida, porque no solo está en juego esta vida, sino la siguiente. Los seguidores de Jesús deberían sentir una atracción magnética en sus vidas hacia la simplicidad en tiempos de guerra, para que puedan ser generosos al dar y al aliviar todo el sufrimiento que sea posible, especialmente el sufrimiento eterno. A mí me gustó tanto esta cita que yo la publiqué en una de mis redes sociales, ahí mismo en Facebook. Y ocurrió lo siguiente, que muchas personas cuando leyeron eso empezaron a comentar cuestiones que tenían que ver con cifras. Pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es desear? ¿Cuánto es mucho respecto de lo que yo deseo tener? Y empezaron a sacar cálculos, cuentas, en fin, un montón de cosas. Y en realidad eso a mí me enreda, porque para mí las matemáticas son el lado oscuro de la fuerza. Eh, entonces yo les decía, no me metan en ese tema, yo no quiero hablar de eso, yo no quiero hablar de matemáticas, no quiero hablar de economía en el sentido numérico. Estamos hablando aquí de una cuestión de espiritualidad, del corazón, porque la avaricia, según el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, es idolatría. Y en ese sentido Calvino está oponiéndose a esa lógica que hace que el dinero o las posesiones se adueñen del corazón, generando todo tipo de lujurias carnales, como dice, y eso genera inmediatamente una oposición espiritual a Dios. Y por el contrario, el énfasis entonces no está puesto en la pobreza, porque, ojo, insisto, esta cuestión no tiene que ver con cuánto se tiene o no se tiene. El tema es cuánto yo soy agradecido y me contento respecto de lo que Dios me ha dado. Y fíjense lo que Calvino plantea, que la piedad que surge del corazón hará que se desvanezca la arrogancia y el orgullo, y nos previene de tener una actitud de reprobación o desdén para con el pobre y el necesitado. Esto es sumamente relevante. El contentamiento nos hace dos cosas: poner la vista en las cosas materiales como lo que son, posesiones, y no como cosas que nos terminan poseyendo a nosotros. Nos previene entonces del orgullo, de la vanagloria respecto de lo que tenemos. Vanagloria sentada en cosas que perecen, que se acaban, porque todo lo que hay bajo el sol y sobre la tierra, como diría el predicador del Eclesiastés, es vanidad. Pero además de eso también nos ponen en la mira de no actuar con desdén o reprobación del pobre. Fíjense que el año pasado salió una estadística, un estudio de la OCDE, que planteaba que en Chile el ascenso en la línea de la pobreza correspondía a 140 años. O sea, un niño pobre se demoraba 140 años en superar la pobreza. Aquí en Chile nadie vive aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que en 4 generaciones podría ser posible ese ascenso social. Vale decir, los pobres no son pobres porque son flojos. Probablemente entre los pobres haya muchos flojos, entre los pobres haya mucho desdén también hacia el trabajar y el cuidarse, pero no es la generalidad, no es la generalidad. En condiciones normales, incluso en estas, pero en condiciones normales, cuando pase esto, si usted quiere, puede darse una vuelta. Yo vivo aquí en Puente Alto, y en Puente Alto uno puede darse una vuelta a las 6 de la mañana y los paraderos van a estar llenos de gente que va hacia sus trabajos. Los pobres no son flojos, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando alguien habla acerca de esto, uno podría decir, ya, pues, y Calvino, ¿cómo andaba por casa? Yo lo mencioné la vez pasada, pero Calvino era un trabajador esforzado. Su jornada laboral duraba alrededor de 16 horas aproximadamente. En su tarea pastoral predicó alrededor de 4.000 sermones, 3 sermones distintos el domingo y en distintos lugares. El último mes de su vida, este dato es muy lindo,
el último mes de su vida, él rehusó recibir dinero, porque no trabajó ni predicó debido a su enfermedad. Y cuando alguien le pidió explicación al respecto de esa decisión, él decía que el que come de gratis es siempre un ladrón. O sea, y esto amparado en lo que plantea la escritura respecto de que el que no trabaja no coma. Es relevante entonces que lo que él estaba planteando respecto de la lógica y de la ética del trabajo es conducente también con su propia práctica. Aquí hay algo que me gusta mucho también y que yo lo pongo entre una bisagra respecto al pensamiento económico y social, que es esto que tiene que ver con el mandato cultural y su relación con el trabajo y el medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque el tema ecológico es un tema reciente en términos históricos. La preocupación científica y de organismos internacionales es propia de la década de los 70 del siglo XX. Y aquí estamos hablando de un teólogo y pastor que vivió en el siglo XVI. Entonces es muy interesante relevar acá la preocupación que Calvino tiene por el cuidado de la tierra. Y con esto yo les quiero decir a quienes me están escuchando que no es venderse al dragón verde, hablar de estos temas y manifestarse a favor del cuidado del medio ambiente. Como tampoco es necesario que nosotros nos compremos discursos materialistas o provenientes de vertientes panteístas que hacen como que la tierra fuera nuestra madre o una diosa, mediatizadas como con aquello que es lo políticamente correcto o lo buena onda. O sea, no necesitamos aquello. Nosotros vamos a la Biblia, Génesis capítulo 1 y 2, y ahí está la base respecto del cuidado de la creación. Y Calvino, comentando Génesis capítulo 1 y 2, dice lo siguiente. Moisés añade que toda la tierra fue concedida al hombre con esta condición, que se ocupara en cultivarla, de donde se concluye que los hombres fueron creados para dedicarse a algún trabajo y no haya ser inactivos y ociosos. Por lo cual, nada es más contrario al orden natural que consumir la vida comiendo, bebiendo y durmiendo sin proponerse hacer nada. Moisés añade que la custodia del jardín fue encargada a Adán para mostrar que poseemos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, con la condición que mostrando contentamiento con un uso frugal y moderado de ellas, cuidemos lo que quede. Que aquel que posee un campo participe de tal manera de sus frutos que la tierra no tenga que sufrir perjuicio por su negligencia, sino que se esfuerce por entregarla a su posteridad como la recibió, o incluso mejor cultivada, que se alimente de sus frutos de manera que no la disipe lujosamente, ni permita que sea asolada o arruinada por culpa de su desidia. Y aquí me permito nuevamente señalar que lo que estamos viendo acá es la obra de alguien que está hablando en pleno siglo XVI y que está poniendo el acento en este sentido en el cuidado de la creación, en el cuidado de la tierra. Me parece muy pertinente esta cita, como les digo, acerca de Calvino. Quiero leer, porque acá he leído esta cita, me llama mucho la atención varias cosas respecto de lo que Calvino plantea en esta referencia respecto de su pensamiento respecto de la ecología. Fíjense lo siguiente, Calvino primero nos muestra que todo ser humano fue creado con el potencial para trabajar, que la ociosidad es dañina para la persona y la sociedad, que Dios constituye al ser humano como un mayordomo de la creación y que la mayordomía siempre implica trabajo. Fíjense en esta lógica, siempre en la Biblia uno se va a encontrar con que cada bendición trae consigo una responsabilidad. Como diría el tío Ben Parker a Peter Parker, el hombre araña, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Que debemos también contentarnos con el fruto del trabajo, porque ese trabajo es la provisión de Dios y el fruto que Dios nos provee proviene también de la capacidad, de la técnica que Dios nos ha dado para desarrollar nuestra labor. Que la tierra debe ser cuidada para que produzca buenos frutos y en ese sentido ni derrocharla ni arruinarla. O sea, ese es el sentido, por ejemplo, de los años sabáticos, del jubileo, hacer descansar la tierra para que ésta no se erosionara, no se desgastara. Y aquí, en pleno siglo XVI, cuando nadie pensaba sobre esto, Calvino pone la mirada en la posteridad, en la vida de aquellos que van a venir después de nosotros.
aquí hay una cuestión que es súper relevante y que tiene que ver con la vigencia, con la fuerza que tienen los autores clásicos. Poner o dar la base para pensar aquello que tiene que ver con el futuro. Yo siempre lamento que hoy día hablamos mucho acerca de lo que tiene que ver con el presente y poco respecto de lo que tiene que ver con el futuro. Y estoy hablando en las medidas económicas, políticas y sociales que hay en nuestro país. Calvino pone la base para pensar en aquello. Ahora, los creyentes frente al Estado y la relación con el magistrado civil. Es muy importante decir que Calvino no dio por terminada su obra hasta que, en este caso, pusiera un capítulo completo, que es el capítulo 20, titulado como La potestad civil, ya que aquí en esta edición de Felire abarca esto, es este último capítulo que habla precisamente sobre el magistrado civil y su labor respecto del Estado. Yo recomiendo, si uno quiere entender cuál es el papel del Estado desde una perspectiva calvinista, leer a lo menos el capítulo 20 de la institución de la religión cristiana. Para Calvino, el Estado cumple un papel importantísimo. De hecho, es tan importante que no lo diviniza. No diviniza el Estado, pero tampoco lo despersonaliza. ¿Por qué razón? Porque él hace recaer su papel en sus funcionarios. Fíjense lo que dice Calvino en su comentario a 1 de Timoteo. Los magistrados fueron designados por Dios para salvaguardar la religión, así como para mantener la paz y la decencia en la sociedad. O sea, es Dios quien ha puesto a las autoridades, fueron designadas por ellas, para salvaguardar el principio de la libertad religiosa, como también para mantener la paz y la decencia en la sociedad. O sea, siempre teniendo que ver, siempre poniendo la vista en el bienestar común, en el bienestar de las personas, en el bienestar del prójimo. Y aquí surge una pregunta que constantemente uno escucha: ¿a quién se obedece? ¿A Dios o a los hombres? Si bien es cierto, nosotros responderíamos a Dios, claramente. O sea, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y esto muy ligado a lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29, que es Pedro quien lo plantea en ese texto, que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la respuesta a esta pregunta, ¿a quién se obedece? ¿A Dios o a los hombres? Es menos sencilla de lo que parece, o tal vez menos agradable incluso para nuestras lógicas. Se debe obedecer a Dios, es mi respuesta, y se debe obedecer a las autoridades. Calvino, en el libro cuarto de la institución de la religión cristiana, dice que el Señor es el Rey de Reyes, el cual apenas abre sus labios ha de ser escuchado por encima de todos. Después de él, dice, hemos de someternos a los hombres que tienen preeminencia sobre nosotros, pero no de otra manera que en él. Si ellos mandan alguna cosa contra lo que él ha ordenado, no debemos hacer ningún caso de ella, sea quien fuere que lo mande. Y en esto no se hace injuria a ningún superior, por más alto que sea, cuando lo sometemos y ponemos bajo la potencia de Dios, que es sola y verdadera potencia en comparación con las otras. Esto aparece en el capítulo 20 que acabo de recomendar en su punto 32. En otras palabras, lo que Calvino está diciendo es que Dios es Señor sobre todo, y que Él en su soberanía ha dado autoridad a distintos sujetos a lo largo del tiempo. Y ojo, esta autoridad, desde el pensamiento calvinista reformado, siempre es relativa y derivada. ¿En qué sentido? Siempre es relativa a Dios y a su palabra, y siempre es derivada de él. No tiene un origen natural, no tiene un origen de clase, no tiene un origen de etnia, no tiene un origen meritocrático, podríamos decirlo. Incluso las maneras más lindas que puede sonar respecto del origen del poder, el poder no nace del ser humano, sino que nace de Dios, proviene de él, ha sido un don de él, ha sido derivado por él y por ende relativo también a su palabra. Vale decir, la obediencia al Estado siempre está supeditada al Dios del Estado. Y alguien podría preguntar, pero ¿y qué pasa cuando nuestras autoridades no son creyentes? En particular, la primera vez que me tocó exponer sobre este tema, Chile era gobernado por Michelle Bachelet y ella, como todos saben, es agnóstica. En este caso, hoy día, en la actualidad, tenemos un presidente que
es creyente, católico, y incluso en muchos discursos menciona a Dios, a la providencia, si Dios quiere, en fin. Entonces, en ese contexto, se hacía pensar como que, bueno, ¿debemos obedecer a los presidentes que son creyentes o solo a ellos o también a este otro tipo de presidentes que no cree, que es no creyente? Bueno, Calvino planteaba en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2 lo siguiente, que todos los magistrados que existían en aquel tiempo, hablando de los magistrados del Imperio Romano, eran enemigos acérrimos de Cristo. Y por lo tanto se les podía ocurrir este pensamiento, que no deberían orar por aquellos que dedicaban todo su poder y toda su riqueza para combatir contra el reino de Cristo, cuya extensión sobrepasa a todo lo que se pueda desear. Paréntesis. Este comentario Calvino lo hace en las epístolas pastorales cuando se pide que debemos orar por todos aquellos que están en eminencia. Entonces cierro el paréntesis. Vuelvo a la cita de Calvino. El apóstol encara esta dificultad y expresamente ordena a los cristianos que oren por los que están en eminencia. Y ciertamente la depravación de los hombres no es una razón por la que la orden de Dios no deba de ser acatada. Por consiguiente, sabiendo que Dios designó magistrados y príncipes para la preservación de la humanidad, y pese a la deficiencia con que ellos ejecutan el cometido divino, no debemos por eso dejar de amar lo que pertenece a Dios y desear que permanezca en vigor. Entonces, Calvino plantea es que la obediencia a las autoridades siempre es una obediencia a Dios y como tal trae como resultado el bien de la sociedad. Eso quiere decir que toda autoridad debe ser obedecida, respetada y amada cristianamente. Y eso es lo que nos permite orar. Incluso si nosotros nos oponemos desde nuestras propias tendencias y miradas al gobernante de turno. O sea, mi tarea es orar hoy día por el presidente de la República vigente de este país, que es Sebastián Piñera. Mi tarea es orar por el actual parlamento, por el actual alcalde o alcaldesa de la comuna, en fin. Mi tarea es orar por aquellos que están en autoridad porque Dios les ha puesto ahí en búsqueda del bien de la sociedad. Otra pregunta que puede surgir de inmediato. Yo voy llenando esta parte con preguntas y respuestas bajo la lógica de lo que Calvino planteaba. ¿Y qué pasa cuando hay malos gobiernos? Podría decir uno. Comentando Romanos capítulo 13, versículo 3, Calvino dice que porque si un mal príncipe es plaga del Señor para castigar los pecados del pueblo, reconozcamos que es por nuestra propia culpa el que una bendición tan excelente de Dios se convierte en maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es providente y nada escapa de su mano, Él tiene un plan perfecto, debemos decir que los malos gobiernos en ocasiones son juicios que debemos saber reconocer y percibir en la sociedad. Entonces, ojo, a veces muchos malos gobiernos que han habido en la historia han sido consecuencia también de las malas decisiones que las sociedades han tomado a la hora de no solo elegir a alguien, sino que proyectar también y pensar el país que están desarrollando. Nueva pregunta. Pero ¿qué ocurre cuando esas autoridades mandan explícitamente y de manera coercitiva violar la ley del Señor? En esos casos no queda otra acción que la desobediencia civil. O mejor dicho, para decirlo teológica y calvinistamente de forma más pura, mantener nuestra obediencia a quien debemos, al soberano Dios Todopoderoso. En ese sentido, más que una desobediencia civil, nosotros propendemos a una obediencia radical al Señor. Por eso hablamos de una autoridad de los magistrados que es relativa y derivada. Porque cuando un gobernante, un magistrado, viola la ley del Señor, y no solo aquello, manda, ordena violarla, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en obedecerle. De hecho, en ese sentido, sobre todo cuando atentan contra los derechos esenciales de las vidas de las personas, esas personas pierden su capacidad, en este caso, para gobernar. Incluso, esto podría llevar a acciones sociales mucho más radicales, como plantea el mismo Calvino comentando el mismo texto de Timoteo que citábamos anteriormente,
Calvino señala que el verdadero camino para mantener la paz se logra pues cuando cada cual obtiene lo que le pertenece y cuando la violencia de los poderosos es frenada. Por lo tanto, en este sentido, debemos recordar que los creyentes somos protestantes. Nosotros, los evangélicos, somos protestantes. ¿Y los protestantes qué hacen? Es protestar. Protestar contra los abusos que hay en la sociedad y buscar la enmienda de los males que hay en ella. A modo de ejemplo, respecto del desarrollo posterior de estas ideas, porque nosotros podemos encontrarnos la sistematización de aquello, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 23, titulado del Magistrado Civil, ¿ya? Que tiene 4 puntos esta parte. De hecho, recuerdo que en una ocasión, para las últimas elecciones presidenciales, de hecho, en la iglesia, en un momento tuve la oportunidad de leer estos puntos para recordarle a la congregación cuál es nuestra tarea política y social. Y esto es una sistematización posterior del desarrollo que Calvino había planteado al respecto. Pero otro desarrollo se da en la iglesia de Escocia, con la Confesión Escocesa, que es muy poco conocida, del año 1560. Esta confesión tuvo como redactores a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 autores, todos de nombre John. John Knox, John Winram, Joe Spottiswoode, John Willow, John Douglas y John Rowe. ¿Y qué planteaban ellos? Cuando hablaban en el capítulo 14 de esa confesión escocesa, que estaba titulado como Las obras que Dios considera buenas, basado en la segunda tabla de la ley, señala lo siguiente: honrar al padre, a la madre, a los príncipes, gobernantes y poderes superiores, amarlos, apoyarlos, obedecer sus órdenes si estos no se oponen a los mandamientos de Dios, salvar la vida de los inocentes, sofocar la tiranía, mantener nuestros cuerpos limpios y puros, vivir sobriamente y ser temperantes, tratar con justicia de palabra y de hecho a todas las personas, y finalmente reprimir cualquier deseo de perjudicar a nuestro prójimo, son las obras de la segunda categoría, que como hemos dicho corresponde a la segunda tabla de la ley, que habla del amor al prójimo. Y vuelvo a la cita: y estas son aceptables y agradables a Dios, ya que son ordenadas por Él mismo. ¿Qué hay de interesante acá? Que en este caso se habla del respeto, de obedecer, de amar, de apoyar, de conducirse sobriamente y todo eso. Pero además de eso se habla de sofocar la tiranía. Es la primera confesión de fe de la historia de la iglesia cristiana que en uno de sus puntos pone la resistencia contra el tirano. Y esto, como hemos dicho, es un fruto del desarrollo del pensamiento calvinista. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Si bien es cierto, en Calvino y en ninguno de los reformadores estaba esta lógica tan radical sobre la separación de la iglesia del Estado. Pero no, eso no obsta para decir que esa separación entre la iglesia y el Estado es propia del pensamiento protestante como implicancia directa de su desarrollo teológico. ¿Ya? Ahora, esa separación de la iglesia y el Estado no tiene que ver con ausencia de relación. ¿Ya? Henry Mitter, en su libro conocido titulado Las ideas básicas del calvinismo originalmente, dice que la relación entre esas dos esferas podría ser en armonía y cooperación. Ambas son instituciones de Dios, ambas como instituciones tienen la gracia de refrenar el pecado, una en la esfera de la gracia común, la otra en la esfera de la gracia especial. Ambas son designadas positivamente para promover el ideal ético de la sociedad y de ese modo avanzar el reino de Dios, la una, removiendo indirectamente los estorbos que se encuentran en la senda de la iglesia en establecer ese reino, la otra directamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, y esto va a ser más desarrollado por la tendencia neocalvinista, que si bien es cierto las esferas tienen espacios de soberanía, claramente ellas se relacionan entre sí para la búsqueda principalmente de la extensión del reino de Dios y el bienestar del prójimo como fruto de esa extensión. También decir que la libertad para Calvino no es solo un tema político que tiene que ver con el voto y la participación ciudadana, sino también una participación de carácter espiritual.
Y a su vez también es desde el calvinismo que hay un voto respecto de la resistencia cuando el magistrado civil se opone, se convierte en opresor. Y esto no es inédito en Calvino. De hecho, si uno quisiera tomar a los principales teólogos del catolicismo romano, por ejemplo, por poner un ejemplo solamente, tomamos a Tomás de Aquino y por otro lado tomamos a Juan Calvino desde el lado protestante y los ponemos ahí, ambos creían que en ciertos momentos de la historia era justificado el acto del tiranicidio, no como un acto de odio contra aquel que está usando abusivamente su poder, sino más bien como un acto de amor, porque es librarle a él mismo de la autodestrucción a la que esa conducta le está llevando, y por otro lado librar a la mayoría de la sociedad que está sufriendo los rigores de un gobernante que está enseguecido por el poder omnímodo que puede llegar a tener. ¿Ya? Eso es parte también de esta tradición y eso es lo que recoge, por ejemplo, el texto de la Confesión Escocesa. Hay una frase de John Knox que dice que la resistencia de la tiranía es obediencia a Dios. La reforma de Calvino es también una reforma integrada de la sociedad. Cada esfera de la vida, en este caso, puede ser reformada, renovada, porque reformado y renovado son sinónimos, como dijimos también en una de las clases anteriores, por la palabra de Dios. Y a su vez también, la estructura social también ha sido dañada por la caída. Por ende, esa estructura social también está necesitada de reforma. Aquí yo aplaudo a Millard Erickson, que en su teología sistemática, cuando aborda el tema del pecado de manera ortodoxa, bíblica, habla acerca del pecado estructural, como otros teólogos ya lo habían hecho en el pasado, pero que no respondían a nuestra tendencia más bíblica, más ortodoxa, pero en este caso Millard Erickson lo hace, y hay que hacer ese reconocimiento, porque es rescatar ideas que son propias, insisto, del protestantismo. Por ello, es sumamente importante entonces que miembros de nuestra iglesia puedan realizar actividad política desde un punto de vista cosmovisional. Hoy día, la principal batalla que los creyentes tenemos en la sociedad no tiene que ver con las luchas de aquello que tiene que ver con la agenda valórica, como se le ha dado en llamar, sino más bien con la posibilidad de seguir hablando en el espacio público a partir de nuestra fe. Cada vez más existe una tendencia humanista secular que quiere hacer ver que la religión tiene que ver con el espacio privado. Y para nosotros los creyentes eso es imposible, porque si Cristo es Señor sobre todo, la fe es cósmica, es universal, pero además también es pública. Yo tengo que hablar, en este caso, en el espacio público desde mi cosmovisión. Y necesitamos creyentes que participen de esa actividad, que se preparen para aquello, para que asuman posiciones cosmovisionales firmes de tal manera que cuando estén en tareas relacionadas con el Estado puedan desarrollar labores de reforma como la iglesia orgánica que son. La iglesia institucional se compromete en otras actividades de carácter social, pero la iglesia orgánica, que somos los creyentes esparcidos por el mundo, hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y claramente hay una vocación, hay un llamado que creyentes pueden recibir a la actividad política. Y yo te quiero motivar a ti, que estás viendo esto y que sientes ese llamado, a prepararte, a capacitarte. Porque yo no votaría por ti simplemente porque tú eres evangélico y me lo dices. Yo votaría por ti si tú eres fiel y consistente con lo que la cosmovisión cristiana plantea. Esa es la base para elegirte a ti. Y recuerden, no solo aquellos que sienten esta vocación, sino que todos los creyentes debemos recordar aquello que Calvino plantea. Dice, por tanto, no se debe poner en duda que el poder civil es una vocación, no solamente santa y legítima delante de Dios, sino también muy sacrosanta y honrosa entre todas las vocaciones. Si uno quiere tener una síntesis así a modo de Twitter, esto quiere decir, ni estadolatría, ni estadofobia, sino un correcto entendimiento del Estado bajo la responsabilidad de quienes Dios ha vocacionado para ello. ¿Ya? Ese es el punto. Algunas reflexiones finales. Giorgio Toon, en su libro Juan Calvino, Reformador de Ginebra, que lo citamos al comienzo como una de las biografías que recomendábamos de Calvino, que está más cercana a disposición a nosotros, plantea en uno de sus capítulos lo siguiente. El mayor éxito de Calvino fue haber creado en Ginebra un nuevo tipo de ser humano, el reformado.
y de haber diseñado los primeros trazos de la futura civilización moderna. Mientras que la Contrarreforma Católica llenó a Europa de iglesias barrocas y de pinturas, Ginebra imprimió libros y educó a sus hijos en el colegio. Mientras los nobles italianos y españoles, creyendo representar una realidad política permanente, fueron de corte en corte y de fiesta en fiesta, desperdiciando el poco dinero que poseían, los pequeños ginebrinos aprendieron que no se honra a Dios con procesiones y con catedrales o con batallas contra los turcos, sino desarrollando una vida honesta y laboriosa, y que no es un ciudadano responsable únicamente en la edad adulta, sino que también el joven estudioso puede hacer bien sus tareas. Vale, es decir, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer bajo la lógica, en este caso, de una ética que busca el bienestar de los demás, pero siempre pensando en glorificar a Dios con ello, con cada trabajo que nosotros realizamos. Y como he planteado en alguna parte acá, claramente hay un desarrollo posterior del pensamiento calvinista, y Abraham Kuyper es uno de aquellos que lo desarrolla en un texto, la mayoría de sus textos, pero particularmente recomiendo Conferencias sobre el Calvinismo, donde plantea lo siguiente. De aquí que el calvinismo condena no meramente toda esclavitud declarada y sistemas de casta, sino también toda esclavitud encubierta de las mujeres y de los pobres. Se opone a toda jerarquía entre los hombres, no tolera ninguna aristocracia, salvo aquella que es capaz, ya sea a nivel personal o familiar, y por la gracia de Dios de exhibir una superioridad de carácter o talento, y de demostrar que no reclama esta superioridad para un autoengrandecimiento o ambición orgullosa, sino para el bien de emplearla al servicio de Dios. Así pues, el calvinismo estaba constreñido a encontrar su expresión en la interpretación democrática de la vida, a proclamar la libertad de las naciones y a no descansar hasta que todo hombre, tanto política y socialmente, por el simple hecho de ser hombre, sea reconocido, respetado y tratado como una criatura a la semejanza divina. Vale decir, desde el calvinismo uno puede obtener bases para pensar también la vida democrática en la sociedad, donde no existen poderes tiránicos, donde existe un respeto de la persona humana, entendiendo que ésta ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y siempre teniendo presente que Cristo es Rey y soberano sobre todo, que no hay nada que pueda escapar de su gobierno, que nada puede escapar de su plan, el cual será consumado al final de los días. Y como dice uno de nuestros más bellos himnos, que se llama Dada a Dios inmortal alabanza, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. El reino del Señor no tendrá fin. Y para eso nos preparamos. Ese reino, hablar de ese reino es hablar de política. No hay temas tabú para nosotros los creyentes, no hay temas vedados para nosotros los creyentes. Cristo es Señor sobre todo. Así que esa ha sido la invitación del día de hoy. Con esto termino mi exposición. Voy a ver si hay preguntas, consultas, pero antes de aquello, para ver si también alguien más quiere escribir algo, voy a recomendar. Ya hice algunas recomendaciones entre medio. Leer, por ejemplo, el capítulo 23 de la Confesión de Fe de Westminster es un buen punto, un buen paso para entender también el pensamiento económico y social desde una perspectiva reformada. El capítulo 20 de la institución de la religión cristiana titulada De la potestad civil es un texto que habría que leer. Recomendable, ya lo dijimos, el pensamiento económico y social de Calvino de André Bieler. Tremendo texto que analiza la obra de Calvino con una erudición sumamente profunda, ¿ya? Sumamente profunda. Fíjense ustedes que cada capítulo, por ejemplo, tiene más de 100 referencias directas a el propio autor. Lo mencionamos en la exposición a Henry Mitter, un libro que fue titulado originalmente Las ideas básicas del calvinismo, que fue publicado originalmente en castellano por Editorial Tel, que se llamaba La Iglesia y el Estado. Hay algunos amigos que tienen esa edición, pero más recientemente publicado por Editorial Clear, titulado Calvinismo, Sociedad y el Reino de Dios. Un texto bien recomendable también para pensar aquí. Hay otra compilación de textos políticos de Calvino, de Editorial Tecnos, ¿ya? Que tiene una edición y traducción de Marta García Alonso. Y esto tiene un prólogo, en este caso precisamente de ello, un estudio preliminar
que habla sobre la biografía de Calvino, pero también elementos relacionados con la política y la sociedad en el contexto y su pensamiento respecto de ello. Y luego una selección de textos. ¿Cuáles son los textos que pone acá? Bueno, el capítulo 20 de la potestad civil de la institución de la religión cristiana. Está el comentario de la epístola a los romanos del capítulo 13, versículos 1 al 14. Está puesto acá. Un sermón sobre Génesis capítulo 16, ¿ya? Los versículos 5 al 9 del sábado 23 de marzo de 1560 y la carta al almirante Coligny de Ginebra el 16 de diciembre de 1561. Así que están esos documentos ahí con este estudio preliminar. Un buen textito para tener todo empacado acá, parte importante de lo que ha pensado. Aunque ya les mostré también que en las cartas pastorales, en comentarios los salmos, hay... Siempre que ustedes se encuentren con un texto que hable de lo social y tienen a la mano un comentario de Calvino, sería bueno tomarlo para ver qué es lo que pensaba sobre esa temática. Y recomendado también, por supuesto, ya lo mencionamos, conferencias sobre el calvinismo de Kuyper y más reciente traducido al portugués, ojalá prontamente esté en castellano, el problema de la pobreza, que es la conferencia inaugural del Congreso Social Cristiano hecho en Ámsterdam en 1891, organizado por el Partido Antirrevolucionario dirigido por Abraham Kuyper, que fue el primer partido demócrata cristiano, podríamos llamarle, en existencia. Luego de esas recomendaciones literarias paso a ver los comentarios que puedan haber. Bien, saludar a Pablo, que mi amigo que está ahí viendo esta exposición. César, ¿dónde puedes conseguir la obra de Institución de la Religión Cristiana? Bueno, parte importante de los textos que mencioné pueden ser conseguidos en librerías cristianas. Hay una edición de la Institución de la Religión Cristiana más reciente de libros desafío, pero también todavía sigue disponible este link de Felire, en el cual uno puede pedir la Institución de la Religión Cristiana. ¿Ya? Está Abner comentando cómo se entiende, mandando un saludo, así que yo también te mando un saludo, un abrazo a la distancia. ¿Cómo se entiende esa cita sobre la libertad de las naciones de Kuyper con su validación del régimen colonial holandés? Bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con prácticas políticas de la época. Recuerden ustedes que Kuyper fue en este caso presidente del Consejo de Ministros, lo que hoy día en Holanda se llama primer ministro, de una monarquía constitucional. Y en ese sentido hay una práctica de las monarquías de la época que tenía que ver en este caso con prácticas coloniales. Esas prácticas coloniales, hay un texto de Kuyper en particular donde él explica esta noción y tienen que ver con un desarrollo civilizatorio. Con un desarrollo civilizatorio, también como una extensión muy probablemente, en este caso, de la obra del Evangelio, por decirlo así también. Entonces todo eso va de la mano, recuerden que las esferas se interrelacionan entre sí. Ahora bien, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con un autor en todas las cosas, ¿ya? De hecho, quienes somos reformacionales en el día de hoy del Chile del siglo XXI, y quienes somos calvinistas también en el siglo XXI, nos planteamos de la lógica que ese pensamiento hay que entenderlo y leerlo desde sus fuentes primarias, ¿ya? Y ese es el punto. Pero la justificación iba por ahí, más bien por un desarrollo civilizatorio. Además de eso, es también una oposición a la lógica malthusiana, que propendía este control de la natalidad. De hecho, hay una alocución de Kuyper que refiere sobre eso. De hecho, al final del mismo problema de la pobreza también se manifiesta aquello que tiene que ver con esta idea de que el mundo se está llenando de personas. Y Kuyper plantea que en realidad no, que en el mundo hay vastos lugares vacíos que podrían ser ecúmenes, podrían ser lugar habitado por personas, y por lo tanto, por eso se justificaba también, sobre todo, la tarea colonial. Desarrollo civilizatorio, ocupación de tierras que no estaban siendo ocupadas, y claramente la extensión del Evangelio, por otra parte, ligado a aquello. Creo que ahí respondí las preguntas de mi amigo Luis Aránguiz. No sé si hay más preguntas, no veo más. Déjenme abrir esto. Parece que abriendo el video
puede uno ver más preguntas. Sí. Felipe pregunta, ¿podría hablar de la influencia de Calvino en los hugonotes de Francia respecto al desarrollo económico que estos presentaron históricamente? Bueno, en este caso, efectivamente hay una relación muy directa. Calvino trabajó a veces de manera clandestina, con cartas, con los líderes de la Reforma Protestante en Francia. De hecho, participó en la redacción de la Confesión de la Rochelle. Quien más podría ayudar en este punto es Gonzalo, pero claramente hay una influencia muy importante, sobre todo de la ética protestante del trabajo. Ahora, en este sentido, siempre se ha hablado del desarrollo económico ligado al protestantismo. Yo creo que sí, pero también hay que tener en cuenta que hubo un momento de la historia que algo se perdió en esa relación. Y ahí yo sí podría concordar con Weber respecto de esta idea del espíritu, que hay algo en la noción ética espiritual que se fue perdiendo con el paso del tiempo. Es un tema, tu pregunta, Felipe, da para mucho, una pregunta bastante amplia. Arangui, expláyate un poco sobre la relación tensa o no entre el modelo de Ginebra, teocracia y el pensamiento calvinista. Yo creo que, bueno, lo mencionamos, en ese tiempo en ningún lugar del mundo existían democracias, en ningún lugar del mundo existían gobiernos que no fueran monárquicos, en ningún lugar del mundo había separación de la iglesia y del Estado, por ejemplo, en lugares donde había una iglesia. Eh, Todo eso fue un desarrollo posterior. Entonces, en realidad, no había una relación tensa al respecto de aquello. Sin embargo, claramente es por consecuencia derivada que en el desarrollo del pensamiento se tienda a favorecer regímenes que tienen que ver con lo democrático por sobre lo monárquico, en fin. Yo creo que por ahí va la pasada. De hecho, es como tener en cuenta, por ejemplo, lo que Pablo plantea respecto de la esclavitud. O sea, él en este caso no genera una oposición directa a la esclavitud, pero claramente del pensamiento cristiano se desprende la base para no entender a seres humanos como esclavos. Bajo ese punto de vista, lo que nosotros tenemos acá es que hay un desarrollo posterior. En el momento no había contradicción y por eso los autores tienen que ser entendidos en su contexto. Respecto del comentario sobre Bachelet y Piñera de César, yo ahí, en este caso, él lo dijo. El que lo dice lo... Eh, bueno, hay un comentario sobre la edición de tapadura de la Confesión de Fe de Westminster que mostré ahí, sí, puede ser más linda, pero se abre menos, es menos útil a la hora de estudiarla en la iglesia. Yo lo ocupo para eso, para estudiarla en comunidad, no es solitario, hermanito Arangue. Hay un chistecito, un palo. Respecto al pensamiento social de Calvino, ¿podrías hablar de los pensamientos de Calvino sobre el tema de la esclavitud y el trato para con otras etnias? Lo digo dado que, según tengo entendido, a diferencia de la Europa medieval, en la era moderna comenzó a masificarse la esclavitud por parte de las potencias europeas, en particular los británicos y holandeses, estos últimos de notable influencia reformada continental calvinista. Es más, hasta el siglo XX en Sudáfrica los Boers africanos de herencia holandesa y hugonotes reformados continentales buscaban respaldo teológico para la aplicación de la parte. Efectivamente, esto tiene que ver con un desarrollo posterior y es muy interesante porque la esclavitud antigua nada tiene que ver con la esclavitud de la población que uno hoy día llamaría eufemísticamente afrodescendiente y en la época y probablemente hoy día para las personas que tienen ese origen étnico no les va a parecer ningún mal decir negra, la población negra. De hecho hay estudios sobre la negritud y bajo ese punto de vista claramente hubo un desarrollo posterior que tiene que ver con una distorsión del pensamiento calvinista y reformado, a todas luces. Yo no creo que haya una justificación validera. De hecho, Guilherme de Carvalho tiene un texto muy interesante comentando también estas ideas que se han planteado que respecto de lo reformado, del pensamiento reformado, inclusive reformacional, se justificó esto del apartheid y él muestra claramente que hay un signo contradictorio respecto de aquello. Es una salida del margen, es una distorsión del pensamiento lo que ha producido aquello.
y tiene que ver como todo, con todo tipo de distorsión que los cristianos han hecho en el tiempo. Es una distorsión del cristianismo pensar que hay personas más iguales que otras, es una distorsión del cristianismo amparar la violación de los derechos humanos, es una distorsión del cristianismo amparar la explotación, es una distorsión del cristianismo en este caso aquello. Y claramente esa distorsión tiene que ver con ir abrazando también ideas propias de la época. La modernidad fue una época demasiado optimista respecto de sí misma, y sobre todo con este complejo civilizatorio que ella tenía, o sea, esta idea de llevar la civilización donde había barbarie. Y en ese sentido imponerse con lógicas no solo discursivas y políticas, sino que también militares respecto de aquello. Sin lugar a dudas esto está influido por un humanismo más secular, por el liberalismo, y no estoy hablando solo del liberalismo teológico, estoy hablando del liberalismo filosófico, político, detrás también. Piensen ustedes que, a diferencia de lo que uno podría pensar por la caricatura expresa, pensaría que los republicanos eran los esclavistas, estoy pensando en Estados Unidos, y los demócratas eran aquellos que buscaban la abolición de la esclavitud, cuando era todo lo contrario. O sea, el pensamiento liberal favorecía precisamente la lógica de la esclavitud a propósito de esta condición civilizatoria, de este mandato. De Estados Unidos se llegó a hablar del destino manifiesto. Eh, entonces, sí se dio en ese contexto, pero la producción teológica, el desarrollo de este pensamiento no lo explica. Es una distorsión de ese pensamiento, a mi juicio. Ya. Creo que, creo que ahí estamos. Ah, hay una pregunta que me gustaría responder. Esto último que te preguntan no son más influencias del darwinismo social que el pensamiento reformado. Sí y no. ¿En qué sentido? En que hay evidencia anterior al desarrollo de este darwinismo social. Darwin, siglo XIX, pero en la segunda mitad del siglo XIX hay un desarrollo teórico que lleva esto que era la explicación para las ciencias de la naturaleza al plano de las ciencias sociales. Entonces lo que eran las diferencias raciales en el ámbito de la zoología y de la naturaleza son llevadas al plano de lo social. Y eso claramente fue la base teórica mucho más fuerte, poderosa, para justificar temas como la esclavitud o el dominio de naciones sobre otras. El darwinismo social está a la base, por ejemplo, del nazismo, en términos teóricos. Pero ojo, también este darwinismo social fue la base del desarrollo de las técnicas de puericultura para los recién nacidos, fue la base también del control de niños sanos, fue la base de la aplicación de la educación física en los colegios. Entonces, también tiene esa ambivalencia en ciertos aspectos del mundo. Ya. ¿Y qué hito marcó mi vida hacia la fe reformada? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, que mientras estudiaba en el Instituto Bíblico Nacional, en las clases de Doctrina de la Salvación, se hablaba sobre Calvino. Entonces yo no conocía a ningún calvinista y, comillas, muy entre comillas, casualmente, hoy día reconozco que es la providencia de Dios, conocí a mi amigo Vladimir Pacheco, que tenía una librería en Puente Alto, una librería en la cual le fue súper mal, digamos. Y en esa librería, se llamaba Logos, vendía libros evangélicos, eh, lo conocí y él fue el primer calvinista de carne y hueso que yo conocí y pude intercambiar ideas. Me prestó algunos libros y todo. Pero a mí me hizo mucho sentido en una ocasión cuando fui a un seminario sobre escatología y una persona que estaba dirigiendo el seminario, aquel, un pastor llamado David Miranda, en ese contexto nos hizo estudiar el Apocalipsis. Y estábamos leyendo Apocalipsis y él, por ejemplo, cuando llega a Apocalipsis 4, nos hace leer el texto y alguien lo lee en voz alta y luego pregunta, ¿y dónde está el rapto acá? Hablando del rapto secreto. Eh, y nos miramos y no está, no está el rapto. La interpretación clásica del dispensacionalismo es que cuando se dice en Apocalipsis 4, ven, sube, está hablando del rapto de la iglesia. Pero no aparece eso en el texto, esa idea. ¿Dónde está? Bueno, leámoslo de nuevo. Ya, leímos de nuevo el texto. ¿Y dónde está el rapto?
no está. ¿Y saben por qué no está? Porque no está. Punto. Regla de interpretación bíblica y de todo texto básica. La interpretación más sencilla de un texto es la más cercana a la realidad por no es, y la verdadera, digamos. Entonces, la interpretación más sencilla es la verdadera. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es necesario que yo me dé vueltas para explicar texto, sino que leo lo que la Biblia dice y eso genera una explicación para mí. Eso me hizo pensar sobre mi posición sobre el rapto de la iglesia, inmediatamente. Fue una bomba en la cabeza. Y cuando iba en la micro, yo me dije a mí mismo en esa ocasión, iba pensando y decía, pero ¿y qué pasa si yo aplico esto a la cuestión de la salvación? Porque yo para explicar textos como los de Romanos que dicen irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, tuve que, en este caso, tenía que darme la tremenda vuelta para explicar que no eran irrevocables. Cuando el texto lo estaba diciendo con tal claridad. Eso fue lo que me hizo ir hacia las filas de los reformados. Y bueno, esto ocurrió año 2000, 2001, y bueno, yo el año 2010, el primer domingo de enero del 2010, comencé a asistir a la Iglesia Presbiteriana de Chile, donde el pastor era ese amigo calvinista que conocí 9 años atrás, 10 años atrás, en una librería en el Puente Alto. Ese fue mi camino. Bien, no sé, voy a hacer una última actualización de la página para ver si hay otro comentario. Disculpen, hice la actualización aquí, por eso se escuchó el audio. Tum, 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 tum. Creo que ahí está todo. Traté de responder, claramente algunas respuestas son someras, podrían abundar más en más cosas, pero a veces exceden las temáticas. Y la idea es más bien dar herramientas acá para ayudar, colaborar, en la intención de que ustedes y quienes escuchan podamos seguir estudiando, preparándonos. Es una invitación a leer, es una invitación a estudiar. Así que si hubo preguntas con las que quedaron con más atención, algunas fueron mejor respondidas, otras no tanto, la invitación a estudiar, a seguir conversando. Yo tengo toda la disposición a seguir haciéndolo. Eh, Claramente, de aquí, muy probablemente hasta la semana del 8 de agosto, voy a estar muy ocupado en el final del semestre del colegio. Soy profesor, entonces voy a estar muy ocupado trabajando en aquello. Entonces voy a darme un pequeño receso de esta actividad y en agosto volveremos en algún día lunes con otra temática. Estoy pensando qué temática podría ser para compartir algunas reflexiones, estudios. Tal vez en algo relacionado con historia de la iglesia o con cosmovisión cristiana. Bueno, ahí lo voy a ir evaluando para analizar. Así que muchas gracias por la participación, por la escucha, por la paciencia y nos veremos pronto. Así que eso, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana.